A ver cómo hago, porque, en fin, esto de las gafas... si me las bajo mucho parezco un abuelo, ¿verdad? Pero si me las subo mucho veo como una cosa borrosa. Me acuerdo de ese texto de Jesús cuando le pone el barro al ciego y ahora que veo algo ahí como árboles, ¿no? Hombre, veo borroso. Pues así os veo. Pero es que si me pongo las de lejos no veo aquí. Os veo a vosotros muy bien, pero esto no. El tema es que me he tenido que ir a graduar la vista. Y bueno, pues se van notando los años. Y ya para leer necesito gafas, para lejos también necesito un poco. Tengo un poquito, pero bueno, ya se va notando. Y lo interesante de cuando fui al oculista es que te va poniendo como unos espejitos delante, ¿no? Unos cristalitos. Te pone las letras, ¿qué ves? Pues veo así, veo así, voy viendo y te va calibrando. Y ahora con este y con el otro, ¿no? Y te va graduando la vista hasta que de alguna manera vas... Ah, ahí está, mi amigo, efectivamente. Te va graduando la vista hasta que al final dan el clavo, ¿no? Y ya... Ahí veo, ¿no? Ya, de alguna manera, bueno... Es necesario gradar nuestra vista hasta poder ver las cosas bien y de eso se encarga el oculista, ¿no? De ir poniendo esos cristalitos hasta que el tipo da ahí en la tecla y podemos ver con nitidez esas letras hasta las más pequeñitas, ¿no? Y así es el Señor con nosotros muchas veces. También va graduando nuestra vista espiritual y nos va ayudando a ir discerniendo bien las cosas y viéndolas bien. La cuestión es, ¿cómo te ves tú? Yo quiero que la palabra de hoy sea una palabra muy personal para todos y cada uno de nosotros. Que no pienses en el hermano, en la hermana, esta palabra le viene bien a aquel o le viene bien al otro, sino que podamos aplicar la palabra del Señor esta mañana a nosotros. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás? Desde el punto de vista espiritual, porque normalmente, ¿cómo está? Pues todo bien y nos saludamos y las cosas, bueno, hablamos de las cosas naturales de la vida, pero espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ves? Espiritualmente hablando. De esto, en cierta forma, nos habla del texto que vamos a ver hoy, en Hebreos capítulo 5. Son 14 versículos que quiero compartir con vosotros. Dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque lo desee, por querer tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarle de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote, perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer el alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno
y lo malo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Había dos requisitos fundamentales para un sumo sacerdote. Los tenía que cumplir. Y Jesús los cumplió. Los cumplió como nadie, mejor que nadie. Por un lado tenía que tener empatía y amor al prójimo. Y por otro tenía que haber un llamado de parte de Dios. Era Dios quien lo llamó. Dios llamó a Aarón de entre la tribu de Leví, que era la escogida para servir en el templo. Dios llama a Aarón y lo encomienda como el sumo sacerdote y a todos sus descendientes después de él. Es un llamado de Dios. Pero ese sumo sacerdote tiene que tener realmente amor por los demás y empatía. Y aquí nos está diciendo de que ese sumo sacerdote también estaba sujeto a pasiones, ¿no? Estaba también sujeto a las mismas debilidades, las mismas luchas, y que por lo tanto tendría que entender al resto del pueblo, al resto de hermanos, y que cuando intercediera por ellos lo hiciera con empatía, ¿no? Poniéndose él en su propio lugar. Por eso dice que Jesús no buscó el honor de ser sumo sacerdote, ni lo hizo por ambición ni por interés personal, en absoluto. Fue obediente al llamado de Dios, por amor a Él y por amor a nosotros, sin lugar a dudas. Más adelante, en el mismo libro de Hebreos, en esta misma carta, dice que Jesús sufrió el menosprecio, el oprobio, la vergüenza, el maltrato, la muerte y muerte de cruz, por el gozo que estaba puesto delante de Él. Y el gozo que estaba puesto delante de Él no era el cielo, en cierta forma sí, pero Él había venido del cielo y sabía que iba a volver al cielo. El gozo que estaba puesto delante de Él éramos nosotros. El gozo que estaba puesto delante de Él era pasar la eternidad con nosotros. Y eso fue lo que le motivó a pasar y a sufrir lo que tuvo que pasar y tuvo que sufrir. Realmente, si hay alguien que tiene empatía, si hay alguien que tiene amor al prójimo, sin lugar a dudas, es el Señor Jesús. Si hay alguien que te ama, si hay alguien que te entiende, si hay alguien que sabe colocarse en tu lugar, es el Señor Jesús, nuestro mejor sumo sacerdote. Nadie se le puede comparar. Además, Jesús sentía y siente empatía porque padeció y sufrió como un ser humano, no como nosotros, más que nosotros. Él fue tan humano como tú y como yo. Tuvo sed, se cansaba, tenía sus necesidades, sufrió vergüenza, el desprecio de su propia familia, sus hermanos, sus discípulos, sus mejores amigos le traicionan. Perdió a su padre y tuvo que luchar para sacar a su familia adelante, a José. Sufrió por todos y cada uno de nosotros, como ser humano. No sufrió por su propia culpa o porque cometiera errores, sino por nosotros. Y nos amó de tal manera que fue capaz de dar su vida por nosotros. Es decir, nos amó hasta el final. Ese es nuestro sumo sacerdote. No hay más o mejor sumo sacerdote que Él. El autor de Hebreos, esto es un poco todo una introducción, porque quiero desarrollar. El autor de Hebreos estaba explicando todo esto, pero dice en un momento determinado que no puede seguir explicando porque, aunque tiene mucho que decir, es difícil de explicar. Y dice, habéis llegado a ser tardos para oír. Me gustaría contaros mucho más acerca de todo esto. Me gustaría explicaros mucho más lo que tiene que ver Melquisedec, el orden de Melquisedec, lo que es el papel de Jesús, su mediación por nosotros. Hay tanto que decir, hay tanta chicha en esto, tanta enseñanza, pero lamentablemente no puedo seguir enseñando, no puedo seguir explicando. ¿Por qué? Porque habéis llegado a ser tardos para oír. Y no era un problema auditivo, era un problema del corazón. Era un problema del corazón. Estos creyentes no eran recién convertidos, llevaban tiempo asistiendo a la iglesia, ya deberían de tener un conocimiento mucho más profundo acerca de Jesús, de su propósito, de la misión, de su propia responsabilidad como hijos de Dios. Deberían de ser capaces, incluso dice, de enseñar a otros, de discipular a otros nuevos en la fe. Deberían de ser ya maestros, es decir, deberían de ser discípulos que discipulan. Dice, pero lamentablemente no puedo seguir dando enseñanza, no puedo seguir profundizando, no puedo seguir avanzando en esto porque sois tardos para oír. Sois tardos para oír.
no habían avanzado en la fe, incluso al contrario, habían retrocedido. Fijaros que dice, de nuevo tenéis necesidad. No está diciendo, seguís teniendo necesidad, no. Dice, de nuevo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo básico. Y es que cuando no avanzamos en los caminos del Señor, cuando no avanzamos en la fe, no es que te estanques, es que retrocedes. Porque el enemigo, tu vieja naturaleza, el impostor que vive en ti y Satanás, que es nuestro enemigo, nos vuelven a comer, nos vuelven a ganar terreno. No habían avanzado, sino que habían retrocedido, lamentablemente. No podemos quedarnos estancados, inmaduros toda la vida. Debemos seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Y sobre todo, hermanos, viviendo lo que aprendemos. Tenemos que poner en práctica todo aquello que el Señor nos va enseñando. Porque eso, si no lo hacemos, es señal de nuestra inmadurez espiritual. Fijaros, Jesús por 2 veces, Él tiene un grupo amplio de discípulos. Calculamos que por lo menos 120 estaban en el aposento alto cuando ya el Señor había resucitado y había ascendido al cielo. Tenía muchos más que se fueron yendo y lo fueron abandonando, pero había un grupo amplio de discípulos, pero sobre todo tenía 12 con los que Él pasaba mucho más tiempo. 12 personas con las que Él invirtió su vida, compartió con ellos, les enseñaba, compartía su vida con ellos. Estaba con ellos cada día. Incluso dentro de esos 12 habían 3 con los que pasaba más tiempo todavía. Su misión era prepararles para cuando Él ya no estuviese, cuando Él se marchara, ellos pudieran continuar con la obra. Y les enseñaba. Y Jesús no solo les enseñaba a orar, le veían cómo oraba. No solo les enseñaba acerca del amor al prójimo, veía cómo amaba a los demás. Y en momentos determinados, cuando les está enseñando con su propia vida todo esto, les envía. Hay en una ocasión que envía 12, en otra que envía 70, para que empiecen a practicar lo que Él les había estado enseñando. Y cuando venían y le contaban, pues ahí les volvía a instruir y les pulía. Incluso cuando, hablo de 2 veces en vida, incluso cuando el Señor Jesús ya sube al cielo y se despide de ellos, ¿qué les dice? Les vuelve a enviar. Ahora ya estáis graduados. Cuando recibáis el Espíritu Santo, tenéis que ir hasta el último de la tierra. Tenéis que ir hasta el final con la misión de ir y hacer discípulos. Enseñándoles todas las cosas, que guarden lo que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús los enseñaba y luego los enviaba. Lo hizo como experiencia piloto 2 veces estando en vida y cuando Él subió a los cielos los volvió a enviar. La gran comisión, nuestra gran misión. Y Pablo siguió el ejemplo. A ver. Ahora. No sé qué ha pasado. Ahí está. Pablo sigue su ejemplo, sigue el ejemplo de Jesús. Fijaros lo que Pablo le dice a los filipenses, a la iglesia que está en Filipo, capítulo 4, versículo 9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con vosotros. ¿Os dais cuenta? Es el mismo modelo, el mismo sistema. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Eso haced. Entonces el Dios de paz estará con vosotros. Así que no se trata de teoría, sino de una fe práctica. No es cuestión de que yo pueda decir, bueno, yo de vez en cuando oro, yo suelo ir los domingos a la iglesia, leo la Biblia cuando puedo, bueno, cada cierto tiempo. No se trata de esto, hermanos, aunque todo esto es fundamental, sobre todo si somos conscientes, somos consistentes, somos persistentes. Si leemos la palabra del Señor cada día, si oramos al Señor cada día, si nos congregamos, si buscamos la comunión con los hermanos, todo esto es fundamental, pero esa no es la meta. Son herramientas que nos ayudan a alcanzar un objetivo mayor. Si nos quedamos con esto, nos convertimos con meros religiosos, con meros consumidores de evangelio. Pero lo que realmente el Señor quiere es que nosotros seamos discípulos, que ponen en práctica aquello que el Señor nos enseña. Quiere que demos un paso al frente de madurez y de responsabilidad.
Hablamos de vidas cambiadas, de vidas con propósito. Estoy hablando de tiempo, de trabajo. Porque ser un discípulo del Señor requiere todo de nosotros. Pero fijaros, Jesús ya nos lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Él? ¿Dio el 10%? ¿Dio el 40%? ¿Dio el 60%? Jesús dio el 100% por todos y cada uno de nosotros. Jesús lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Él no se guardó nada para sí. Se dio a sí mismo. Y Pablo, incluso, siguiendo también un poco este modelo, dice, hermanos, doy de lo mío por amor a vosotros. Pero no es solo es que dé de lo mío, es que me doy yo mismo por amor a vosotros. Esa es la actitud que tiene que tener un discípulo del Señor Jesús. Pablo tenía clara su meta. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 28, para mí es mi versículo de bandera, igual que tengo uno en el Antiguo Testamento, en el Nuevo este para mí es fundamental. En Colosenses 1, 28 nos dejó claro su propósito. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y Pablo utiliza aquí una palabra en griego muy interesante. Pablo para perfectos utiliza la palabra teleios, que se traduce como completo, como maduro. Es decir, para que podamos entenderlo un poco mejor. Así que les contamos a todos acerca de Cristo, con toda la sabiduría que Dios nos dio, aconsejamos y enseñamos a cada persona, porque nuestra meta es presentarlos a Dios completamente maduros en su relación con Cristo. No es que fuésemos perfectos. La intención de Pablo es que sus discípulos pudiesen llegar a ser maduros, personas completas en Cristo Jesús. Y esto es todo un proceso. Es un proceso que arranca desde el momento que nos convertimos y que terminará cuando estemos en su presencia, pero que tenemos que ir avanzando, tenemos que seguir adelante. Pablo incluso decía, me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, al supremo llamamiento, al blanco, a la meta que Dios ha puesto delante de mí. Y ese es nuestro ejemplo, el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Y qué es una persona madura? ¿Qué es un creyente maduro? ¿Qué es un cristiano maduro? ¿Qué es un discípulo maduro? Un discípulo maduro es aquel que cada día se va pareciendo más y más a su maestro. Aquel que tiene el fruto del Espíritu en su propia vida, porque el fruto del Espíritu del que nos habla Pablo en Gálatas capítulo 5 no es otra cosa que el carácter de Jesús. Un creyente, un discípulo maduro es aquel que da el fruto del Espíritu, es alguien que ama a Dios, que ama al prójimo y que hace discípulos. Es alguien que ha entendido la misión. Es alguien que ha captado el mensaje. Y que mientras él mismo es discipulado, quiere discipular a otros. Asume su responsabilidad. Porque alguien puede saber mucho de la Biblia y ser un inmaduro. Los que toman la leche son inexpertos, dice el autor de Hebreos. Es decir, no saben cómo aplicar la palabra o son vagos, no quieren hacerlo. Y aunque tengamos conocimiento, si no sabemos cómo aplicarlo o no queremos, hermanos, eso es leche. Eso es leche. El alimento sólido es la madurez. Y dice el autor de Hebreos en el versículo 14 de este texto del capítulo 5 que acabamos de leer, por la práctica tienen los sentidos experimentados. ¡Wow! Les viene a decir aquello de lleváis los años suficientes en el Evangelio como para ser ya capaces de enseñar a otros. Pero lamentablemente aún siguen necesitando leche, es decir, necesitan ser enseñados. Y no sabéis o no queréis poner en práctica lo que aprendéis. ¿Cómo ser un maestro? ¿Cómo llegar a ser un maestro?
¿Cómo podemos llegar a ser maestros? Es fácil, ¿no? Vamos a una escuela bíblica, nos matriculamos y estudiamos un curso de teología, ¿no? No, evidentemente no, ¿verdad? ¿Cómo ser un maestro? Pues siendo primeramente un discípulo. Empezamos por la base, siendo primero un discípulo. Luego Jesús, fijaros lo que le dijo en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, compartir vida como Jesús y como Pablo, siguiendo su ejemplo, hizo. Eso es ser un maestro. No ser un teólogo. Ser un maestro no se trata de que nos sepamos la Biblia de pe a pa. No se trata de que tengamos todo el conocimiento, aunque el conocimiento evidentemente ayuda. No, no se trata de eso. Dios lo que realmente mira es tu corazón. Si tienes el deseo en tu corazón de querer hacer la voluntad de Dios, si tienes en tu corazón el anhelo de querer servirle, de querer llevar a cabo el propósito de Dios tomando tu propia cruz y siguiéndole hasta el fin de tus días, te vas a convertir en un maestro, porque Dios te va a poner discípulos a los que tú discipular, con los que compartir tu propia vida, poniéndote tú mismo como un ejemplo delante de esos nuevos creyentes que Dios te va a dar. Se trata de bautizarles y de enseñarles, por supuesto, pero se trata de compartir nuestra propia vida con ellos, como Jesús y como Pablo. No se trata solo de creer en Jesús, llevar una vida más o menos correcta, participar de las actividades de la iglesia. Todo eso está bien, pero como decía antes, eso no es la meta, porque por sí solo sería, hermanos, que nos convirtiéramos en meros religiosos. Un discípulo es alguien que ha nacido de nuevo, que ha experimentado un cambio, aunque sea gradual en su propia vida. No un cambio de hábitos, sino del corazón. No debemos enfocarnos en cambiar comportamientos, en no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino un cambio de corazón. Y Dios va provocando todo lo demás. Y ser capaces de aplicar lo que aprendemos a través de la palabra del Señor en nuestra propia vida cada día y ayudar a otros a hacer lo mismo. Así de sencillo y así de fácil, ¿verdad? Como decía Dory, el pececito aquel en la película de Nemo, sigue nadando, ¿no? Sigue creciendo, sigue creciendo. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando en los caminos del Señor. Y la mejor manera de avanzar es poner en práctica lo que Dios va poniendo en nuestro corazón y ayudando a otros que vienen detrás a hacer lo mismo. Vamos a ir terminando, pero vamos a hacer un ejercicio. Ser discípulo es andar un camino de crecimiento y de transformación. Esto es un proceso, ¿sí? Es algo dinámico, tenemos que estar dispuestos, tenemos que ser intencionales, algo progresivo. Y es algo parecido a una espiral que nos va llevando cada vez más al corazón de Dios y a su propósito para nosotros. No sé si se ve bien. Espero que sí. Y aquí vamos a hacer nuestro ejercicio. Al principio os preguntaba, ¿cómo te ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves a ti mismo? El centro de la espiral es nuestra meta, ¿vale? Y yo te pregunto que dónde estás. Y me gustaría que tomaras un tiempo para reflexionar, ahora que voy a explicar un poquito lo que es esta espiral, puedas pensar en ti y seas honesto contigo mismo. ¿En qué lugar estás? ¿Cuál es tu lugar en este momento? La zona blanca, esto tiene ya pocas pilas, bueno, no se ve. La zona blanca es la zona de alrededor, ahí lo pone, zona blanca, el mundo sin Dios, la sociedad sin Dios. La vida bajo el sol de la que hablaba el autor de Eclesiastés. Él 30 veces en su libro, en este libro, habla de la vida bajo el sol, la vida humana desde una perspectiva puramente humana, sin Dios, terrenal. Son personas que están a nuestro alrededor, personas que están al lado nuestro, pero que no han tenido una experiencia con Dios. Son contactos, son amigos, son vecinos, puede que familia. La zona blanca es el mundo sin Dios, son esas personas que aún no han conocido nada del Evangelio.
La zona azul, que es la que sigue la siguiente flecha, es la de los exploradores. Hay curiosidad, tal vez hay un despertar espiritual en ti, quieres empezar a conocer, quieres empezar a buscar acerca de Dios. Quizás alguien te ha hablado del Señor, o inicias una búsqueda personal en lo espiritual porque de alguna manera Dios ha tocado tu corazón. Tal vez alguien está orando por ti. Yo recuerdo cuando me convertí, que yo era muy jovencito, pero empecé a sentir un vacío en mi corazón impresionante. Me sentía mal, me sentía culpable. Y claro, yo en aquella época en lo que pensaba yo de Dios era pues cuando iba a la iglesia, yo qué sé, pues alguna boda, algún funeral. Pero inmediatamente, claro, con el conocimiento que tenía en aquel momento, me acuerdo que incluso lo compartía con un amigo. Digo, quiero ir a hablar con el cura y a confesarme, porque me siento muy mal. Me siento muy mal. Hay algo en mi vida que no funciona. Hay algo que no encaja. Hay algo que, no sé, no me encuentro bien. Hay un vacío, no sé, no. Y claro, yo lo que tenía era un sentimiento grande de culpa y quería pues hacer lo que conocía en aquel momento y era ir a hablar con el cura, con el sacerdote y confesar. Claro, poco tiempo después, esto fue como a principios del verano del año 84, en septiembre yo me convierto y me convierto porque mi hermano me predica el Evangelio, pero es que él llevaba meses hablándome del Señor y el Espíritu Santo lo que había hecho era ir preparando el camino, ir preparando el terreno. Yo no fui a hablar con el cura, sino que mi hermano me invitó a ver una noche la película de los muertos vivientes, muy evangelística la película, y cuando me llevó a su casa, y yo iba todos los fines de semana con él era, no es el mayor, es el segundo, me saca 10 años, y él ya estaba casado, compartía su vida conmigo, hizo una verdadera labor, a pesar del conocimiento que tenía de auténtico discípulo, ¿no? Que discipula a otro. Y me empezó a hablar del Señor y de dónde venía ese sentimiento de culpa y ahí me convertí al Señor, pero el Espíritu Santo de alguna manera ya venía trabajando todo esto, ¿no? Así que bueno, tal vez alguien esa zona azul es alguien que nos ha hablado, hay un despertar, un mover. Yo el otro día hablando con un amigo, con un vecino, digo, venga, vamos a tomarnos algo, vamos a tomarnos una caña, él tomó un vino, yo me tomé una caña y no sé cómo surgió la conversación, pero a veces Dios es así. Yo ahora no recuerdo ni cómo surgió. Pero estaba ahí con Felipe y no sé por qué empezamos a hablar del tabaco, no recuerdo. Dicen, yo apenas fumé, a mí es que el tabaco nunca me gustó. Digo, pues si te soy sincero, yo igual. Yo te podría decir que yo he fumado con los dedos de una mano las veces que yo he fumado. Digo, mira, eso sí, esnifar ciertos estupefacientes y hacer ciertas locuras, sí que lo hice. Ahora, fumar no me gustaba porque perjudicaba seriamente a la salud. Lo otro, bueno. Lo otro, bueno. Digo, pero ¿te puedes creer que tuve unos años locos en mi vida donde probé muchas cosas, muchas drogas? No fue algo descabellado, ¿eh? Tampoco vayáis aquí a flipar. Pero sí tuve mi flirteo con las drogas, ¿no? Y con el alcohol, sobre todo con el alcohol, eso del botellón. Digo, ¿y te puedes creer que sí, que a tope, que a full y bien? Y digo, pero por las mañanas cuando yo me despertaba me seguía sintiendo tan vacío como el día anterior. Había pasado la euforia, había pasado todo aquello y le empecé a predicar el Evangelio, le di testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Dios a veces nos da oportunidades que tenemos que saber aprovechar para compartir la palabra del Señor. Con sabiduría, hermanos, con sabiduría. Y ahí están esas personas de la zona azul que empiezan a escuchar, a oír acerca del Evangelio, una búsqueda personal. Pasamos a la zona verde, esa zona donde ya nos reconciliamos con Dios y empezamos a asistir a la iglesia, te empiezas a congregar, a conectar con otros. Eres un recién convertido. Ahí la zona verde, ¿no? Ya vamos profundizando un poquito más. Empiezas a dar tus primeros pasos en la fe, hasta que llegas a la zona amarilla y te bautizas, das un testimonio público, un compromiso público de lo que Dios ha hecho en tu vida, te integras en la iglesia, contribuyes con tus ofrendas, con tus diezmos, pero también con tu propia vida, con tu tiempo, aprendes y creces en tu propia comunión con Dios y en tu comunión con los hermanos también. Ahí nos vemos en esa zona amarilla.
Pasamos a la zona naranja y es cuando nos convertimos en discípulos que discipulan. Ya no solo aprendes, ya no solo es una cuestión de fe práctica, que también compartimos nuestra fe con nuestros amigos, comienzas a tomar responsabilidad, eres como una especie de líder en formación. Enseñas, oras por otros. Ya te has borrado tu mentalidad de mies, ya no eres las mies, ya eres el obrero que el Señor envía, ya no eres el campo que está blanco, ya no, ya has cambiado tu rol, ahora eres tú el obrero que tiene que ir a buscar esas mies, ese fruto, esas espigas que ya están preparadas para la cosecha. Ya hay un proceso de madurez, de ser un verdadero discípulo. Zona naranja. Pero pasamos a la zona roja, que es el kick de la cuestión, el centro, la madurez y la multiplicación. Esta es la meta, llegar a ser un discípulo maduro. Lideras, tal vez incluso un grupo pequeño mañana, una célula. Conoces la palabra de Dios, cuidas de otros, te multiplicas incluso en nuevos líderes. Ayudas a otros a asumir su rol. Tal vez incluso si has estado liderando o vas a liderar una célula, multiplicarás esa célula. Mi pregunta una vez más es, ¿dónde estás? ¿En el blanco? ¿Estás en la zona azul? ¿Estás en la zona verde, la zona amarilla? ¿Estás en la zona naranja, en la zona roja? Hermanos, la meta es la zona roja para todos y cada uno de nosotros. El otro día en un estudio bíblico que teníamos aquí el viernes por la mañana con José Carlos y con Wilmar, hablábamos de esto, que ahora nosotros recibimos enseñanza, recibimos la formación, nos están acompañando, pero la meta y la visión es que yo mañana ya te deje, os deje, y vosotros asumáis ese rol de empezar a ayudar a otros a crecer y a madurar en la fe. Pero eso tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué bueno es que desde el principio vayamos inculcando, vayamos transmitiendo ese ADN de multiplicarnos y de que asumamos un rol, de que poco a poco vayamos enseñando a otros. O Edwin, que está ahí con Adrián todos los domingos por la mañana. Lo suyo es que el día de mañana Edwin le diga, anda, corre. Y Adrián pueda enseñar a otros. Y pueda compartir su vida con otros. No es solo un estudio bíblico, es compartir vida, ¿verdad? Es compartir vida. ¿En qué punto estás? Honestamente. ¿Cuál es tu lugar dentro de esta espiral? No es para que me respondas a mí. Esto lo he hecho para que tengamos un tiempo de reflexión personal. Tal vez viendo algo así visual nos ayuda a nosotros a ser conscientes de nuestra realidad, de en qué punto nos encontramos. Tal vez necesitamos colirio, ese colirio espiritual del que hablaba el ángel del Señor o el Señor al ángel de la iglesia en la Odisea. Decían que estaban ciegos, se creían ricos, creían que lo tenían todo y si sois unos pobres, unos miserables y unos ciegos y necesitáis colirio para ver, porque no os dais cuenta de la verdadera situación espiritual en la que os encontráis. Yo sé que aquí no pasa eso. Sé que sois personas prudentes, sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿En qué lugar estás? ¿Qué etiqueta? ¿Qué color te pones? Tenemos que graduar nuestra vista hasta ver las cosas bien. La obediencia del Señor, su obediencia, exigió su muerte y requiere de nosotros tomar nuestra propia cruz y seguirle cada día. Tenemos que tener empatía por los demás y tenemos que clamar al Señor diciéndole, Dios mío, yo quiero tener amor por las almas, amor por las personas. Yo quiero tener amor por ti, Dios, pero también amor por el prójimo. Yo quiero que mi corazón esté encendido de pasión por aquellos que no te conocen, por mi familia, por mis vecinos, por mis amigos, mis compañeros de trabajo. Señor, yo quiero cada mañana, Señor, delante de ti, quiero ponerme en tus manos y decir, Señor, como Isaías, he aquí, envíame a mí. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser un discípulo que discipula. Yo quiero comprometerme contigo. Quiero tomar mi cruz y seguirte. Y te voy a decir una cosa, esto es trabajo y esto es dejar muchas cosas atrás. Pero no te vas a sentir más realizado en la vida que cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Jamás. Ya puedes llenar tu vida con 1000 historias. Jamás te vas a sentir tan a gusto, tan feliz y tan realizado como cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Porque para eso hemos sido creados.
para cumplir el propósito de Dios. Alguien decía con toda la razón del mundo que la iglesia no tiene una misión. No. La iglesia no tiene una misión. Dios tiene una iglesia para su misión. La misión está desde el principio de los tiempos. La cuestión es si nosotros nos sumamos, nos subimos al carro de la misión de Dios, que no es otra que la de ir y reconciliar un mundo roto con el Padre. Pero que dejemos de perder el tiempo, hermanos. Dios quiere discípulos que discipulen, que seamos capaces ya de enseñar a otros, que sigamos su ejemplo, por amor a Dios y por amor al prójimo. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor? ¿En qué color estás? Hasta aquí, ¿cómo has aprovechado el tiempo? ¿De qué manera has vivido tu fe? Hasta aquí la palabra del Señor. Me gustaría que guardara, esto lo voy a compartir y compartiré también la espiral en el WhatsApp de la iglesia y un resumen de lo que, como hacemos siempre, ¿verdad? Los domingos hacemos un resumen, los lunes lo enviamos, compartiré la imagen. Quédate con lo que Dios ha puesto en tu corazón en esta mañana. Reflexiona acerca de tu vida, si has retrocedido, si has avanzado, en qué punto estás. Medita, de verdad, reflexiona acerca de lo que Dios te pide a ti personalmente en este día. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga.